tus hijos. No invoques a los demonios en tus hijos. Este es un tema muy serio, un tema muy importante para el cristiano. Y para el no cristiano, que usted tenga esa herramienta, ese video que se va a grabar aquí, es una herramienta importante para enseñarle a las personas de dónde vienen las tradiciones y las prácticas de las cuales nosotros a veces creemos que son inofensivas, pero no lo son. Por eso quiero invitarle a que abra su Biblia en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Vamos a leer los versículos 6 y 7. No invoques a los demonios en tus hijos. Por ahí voy a poner el versículo, ahí en la pantalla está ahí el versículo, pero de todas maneras si usted quiere ir a la Biblia, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y 7. ¿Lo tenemos? Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios Todopoderoso y Eterno, Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que hable, Señor, a nuestras vidas en este día. Que tú, Señor, nos enseñes por medio de este pasaje, de esta palabra. Que tú, Señor, nos ayudes a entenderla. Y que a mí, Padre, me des el temor, Señor, para predicar la verdad de tu palabra. Sella, Señor, mis labios y mi entendimiento, Señor, si lo que he de decir no edifica tu iglesia. Enmudece mi lengua. Cierra mis oídos, Padre, para que tampoco oiga vanidades, sino, Padre, que sea siervo fiel delante de tus ojos para predicar, Señor, lo que a ti agrada. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primeramente pido perdón a Dios porque no le pedí que se parara para leer esa palabra. Bueno, de hecho no le había pedido que se sentara, ¿verdad? Pero se sentaron. Y de Dios le pidió que se pararan, pero no lo hice. Leí así. Bueno, tenemos el tema. El tema habla acerca de el sacrificio que se hace a los demonios, cosa que la gente no lo entiende ni tampoco está muy interesada en entenderlo. Y esto es peligroso. De la misma manera que Dios eligió a este pueblo, del versículo que leíamos, y le dio ordenanzas, le dice que se sujetará a su ley, pero hay algo importante que le dice: la enseñarás a tus hijos. La Biblia dice que escribirás en tus dinteles, la pondrás en tu frente, la atarás en tu mano, la guardarás en la tabla de tu corazón. Es decir, hay muchos pasajes que nos hablan de una forma metafórica que tenemos que entender la palabra de Dios. Yo se los digo más textualmente: abran su Biblia, léanla, aprendan su Biblia, practiquen su Biblia. Y aquí nos dice el Deuteronomio que este mensaje nos insta a que nos sujetemos y sujetemos a nuestros hijos a Dios. No solamente a usted le importa a Dios, sus hijos le importan a Dios. Y si nosotros permitimos que el mundo los instruya, entonces ¿qué papel jugamos nosotros como padres de ellos? Solamente mantenerlos. El DIF se los puede mantener, pero el DIF no se los va a educar, mucho menos se los va a educar espiritualmente. Entonces algunas personas dicen temer a Dios, pero no entienden su palabra, no entienden sus estatutos, no la respetan, no solo porque no la entienden, sino porque algunos que la entienden tampoco la quieren respetar. Y cuando aprendemos algo de la Biblia, hermanos, para no obedecerlo es fácil decir: es que eso ya no aplica para nosotros, eso era para los judíos. Para la gente de este tiempo, cualquier cosa puede desvirtuar de la palabra de Dios con el solo hecho de decir: es que eso ya no es para nosotros. Pues entonces necesitamos reescribir una Biblia nosotros. ¿Y qué le parece si hiciéramos nomás un manualito como de unas 20, 30 páginas? Esos serían nuestros estatutos. Estatutos del pastor Mario. ¿Qué le parece si le escribo? Y yo le aseguro que no le voy a poner muchas restricciones. Pero la Biblia ya está aquí, amado.
Algunas personas desechan, por dar un ejemplo, la autoridad que Dios da a los ministros. Ese pastor. Algunas personas desechan la ordenanza del diezmo y dicen que tampoco es para estos tiempos, que eso era para aquel tiempo. Es decir, cada cosa nosotros podemos acondicionarla, pero esto es peligroso porque el mundo ha ido acondicionando cosas en donde nuestros hijos están completamente involucrados en dificultades espirituales y ni ellos se dan cuenta, pero a veces ni usted tampoco se da cuenta. Porque ellos no llegan y le dicen: mamá, papá, fíjate que hoy practicamos un poco de brujería. Mamá, fíjate que hoy se vistió de diablo o de Satanás uno y otro se vistió de brujo y todos estuvimos bien contentos. No llega y le dice eso. Porque somos nosotros los que tenemos que indagar qué están viendo, qué están oyendo ellos. Eso nos dice el Deuteronomio: las enseñarás, estas palabras que yo te mando hoy, dice, está hablando de la escritura, de la palabra de Dios. Estas las pondrás en tu corazón, las enseñarás a tus hijos. Mire, es cierto que los domingos nosotros llevamos a los niños a enseñarles la palabra de Dios, pero la semana tiene 7 días, cada día tiene 24 horas. Imagínense que se le dan a ellos 1 hora de clases. En contraparte tenemos 162 horas que no se les dan clases, o que se les dan clases de otro tipo. Y esto es en lo que yo quisiera que trabajemos, hermanos, como un grupo, como una iglesia que quiere que sus hijos también crezcan espiritualmente. No basta que le dé usted un teléfono y una tablet, no basta que le compre juguetes. Necesitan conocer de Dios, necesitan exaltar a Dios, necesitan saber quién es el poderoso, porque le dije, en contraparte de lo que usted pueda hacer espiritualmente por ellos, tenemos una serie de demonios instruyéndolos hoy. Tenemos escuelas completas que están instruyendo en el satanismo a los niños. Estaba escuchando yo en estos días la idea que tienen hoy las personas o el gobierno de Estados Unidos. Me llama la atención, hay un politólogo muy famoso que se llama Agustín Laje. Yo he escuchado y he leído he visto sus videos. Es un hombre con mucha cordura y a pesar de que no es cristiano, siempre está en contra de todas las prácticas anormales. Es decir, está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, está en contra del aborto, está en contra de las prácticas de vestirse de otras formas, está en contra de que desvirtuemos el vocabulario. Es decir, tiene una serie de videos que son instructivos para nosotros. Y veía uno de sus videos que últimamente hizo hablando de las prácticas de Estados Unidos acerca de cómo el gobierno está permitiendo que a los niños, escuchen ustedes, a los niños de 8 o 9 años, se les administre el mismo medicamento o la sustancia que se les administra a los violadores para desinhibirlos de su sexualidad. Y se está permitiendo que a niños de 10, 12 hasta 14 años, que dicen ellos saber y estar seguros que no son el sexo que representan, que los castren, es decir, que mutilen sus genitales, que están completamente en servicio. Eso va en contra ya de esa declaración que hacen los doctores de no quitar un miembro que está en servicio, que sirve perfectamente. Sin embargo, las grandes farmacéuticas están haciéndose rico con este movimiento. No crean que es en realidad lo que los niños piensan. Les han metido ideas a los niños de que ellos pueden decidir de su propia sexualidad. ¿Cómo un niño de 8 años va a decidir de su sexualidad, caramba? ¿Cómo es posible que prohibamos a los niños que no pueden tomar una bebida alcohólica hasta los 18 años, pero a los 8 ya le podemos decir: píntate, vístete como niña, si tú tienes ese deseo? O podemos decir a las niñas: tú puedes ser un hombre si tú quieres. Es increíble cómo la sociedad cristiana está apagada en todo esto. Y sabe, hay un video que dice él acerca de nosotros cristianos que estamos dormidos. Dice, este video es prácticamente para el cristianismo. ¿Qué están haciendo? Él no es cristiano, él es católico. ¿Qué están haciendo? Digo, ¿qué están haciendo? Están esperando a que sus hijos estén completamente cambiados para querer actuar, entonces será tarde. Hermanos, yo les aseguro que en 10 años ya no vamos a poder hacer mucho. En 10 años la mentalidad de los niños estará bien trabajada, completamente trabajada.
Ahora los niños, hermanos, tienen la autoridad. Desafortunadamente, los gobiernos le están dando más credibilidad a lo que dice un niño que lo que dice un adulto. Pero nosotros lo hemos permitido también. En primer lugar, no trabajamos con ellos desde niños. No les hablamos de Dios, no les hablamos de la palabra. ¿Está ocupado usted? Sí, sí está ocupado. Pero esa ocupación que usted tiene, que a veces es de dudosa procedencia porque no es una labor importante, puede dedicarle un poco de tiempo a su hijo hablándole de Dios, enseñándole los estatutos. Desafortunadamente hay doctrinas, hermanos, que nos están haciendo creer que no hay infierno, que no hay castigo eterno. Hablaba hace algunos meses con 2 testigos de Jehová con los que tuvimos una cierta charla y quedamos de acuerdo en algunas prácticas sobre la palabra de Dios. Pero cuando hablábamos acerca del castigo eterno, me dijo: no, es que ustedes están equivocados, el infierno no existe. Oye, le dije: ¿y el que menciona la Biblia? No, dijo: esa es la tumba, ese es el Seol, ese es el Gehenna, es la tumba nada más. Oye, ¿qué te parece si leemos este pasaje? Le dije, y leíamos donde dice la palabra de Dios en Mateo 9:47, no vaya ahí, dice: si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, porque mejor te fuera que entrares sin un ojo al reino de los cielos que completo te fueras al infierno, donde el gusano de ellos no muere, ni el fuego puede ser apagado. ¿Está hablando de una tumba? Le dije: no parece que esté hablando de una tumba. Además le dije: ¿qué te parece si leemos Mateo 25:41? Dice Jesús: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Caramba, le dije, una tumba no es un fuego eterno. Yo no he visto que salga fuego de una tumba. ¿Cómo me dices que estás hablando de una tumba o de un Gehenna? ¿Sabe cuál es su respuesta? Lo voy a hablar con mi anciano. Pero él no se convenció, no se persuadió. Aunque la Biblia se lo diga a él, no se persuaden porque alguien les dijo algo distinto. Esas doctrinas sellan la mente y son doctrinas satánicas completamente. ¿Quién está más convencido que todos nosotros, que toda la humanidad? ¿Quién está más convencido de que no creamos nosotros en el infierno? Satanás. Esa es su arma perfecta. Pues ahora, en el tema de hoy, yo quisiera que meditáramos un poquito acerca de esto, acerca de qué está ocurriendo. Mire, yo no quiero predicar hoy del infierno, no estoy interesado en eso, que sí nos hace buena falta conocer algo acerca de eso. Pero quiero predicarle de la relación de usted con Dios, quiero predicarle de la relación de sus hijos con Dios. Que lleguemos a comprender lo hermoso que puede ser para usted y para un niño conocer de Dios y tener esa buena relación con Dios. Mire, cuando usted tiene una relación con un ser humano, su esposa, su esposo, su amigo, yo no sé, no tiene una comparación con la relación que un ser humano puede tener con Dios. Porque un ser humano con un ser humano es una relación completamente humana. Pero un ser humano con Dios es una relación divina. Algo extraordinario. La Biblia dice que nosotros nos movemos en un ámbito celestial. Ese ámbito celestial es porque Dios ya le hizo a usted santo. Dios ya le sacó de su comportamiento, ya le sacó de su vida anterior, pero no para que usted siga pecando. Ya le sacó para que usted renueve su vida, renueve su entendimiento, renueve su relación con Dios. A lo mejor usted va a tomar este mensaje que le voy a decir, digo, esto es una introducción. Usted dirá, pues, ¿qué se traerá el pastor entre manos, no? Para una retórica tan larga, solo para la introducción. Pero a lo mejor usted va a tomar este mensaje que digo posteriormente con ligereza. Y ¿saben? Lo entiendo, aunque no estoy de acuerdo. ¿Saben por qué lo entiendo? Porque estamos tan salpicados de ese pestilente sal, de ese pestilente olor del mundo, ese bálsamo que nos tiene atrapados, que ya creemos que todo lo que hacemos, solo porque el mundo lo hace, es normal. Estamos atrapados, hermanos, en un comportamiento que no vemos mal, es decir, nuestros ojos, a la misma manera que estaban cegados el pueblo de Israel cuando Moisés les hablaba, así a veces están cegados nuestros ojos. Usted puede decir hoy en este domingo, es que el pastor tiene razón, pero si mañana usted no practica lo que aprendió hoy,
no me diga que tengo razón. Usted me ignoró completamente e ignoró la palabra de Dios completamente. Porque lo que ocurre es que el decir es que esta persona tiene razón y después hacer lo contrario es darle el avión, como muchos dicen. Nomás le dio el avión. Por eso me sorprende, hermano, las iglesias cristianas. Me sorprende los pastores que se hinchan de dinero sacándoles a los feligreses y ellos están ahí. Pero tienen un comportamiento sin importarles mucho la santidad. Solo el creer que están en un lugar correcto, viven felices. Ese es el engaño, el mismo engaño del que quiero hablarle a usted acerca de lo que es el Halloween. Es el mismo engaño que les ha llevado a practicar cosas que ni siquiera conocen. De cierto, hermano, necesitamos tener santidad para con Dios. Mire, no me afano de tener mucha santidad. Busco de Dios. Busco agradar a Dios. Busco que la iglesia agrade a Dios. Ese es mi trabajo y se lo he expresado en algunas veces. Yo no digo que sea una persona como esos pastores o esos ministros de renombre, incluso que estén por allá en los videos allá y llenen estadios. No, yo tengo un grupo pequeño para predicarles, pero quiero predicarles la verdad. Quiero que usted alcance el reino de Dios. Ese es mi propósito, que usted llegue a los pies de Dios y su vida sea transformada. Ese es mi trabajo y quiero hacerlo con amor y quiero hacerlo con dedicación. Por eso le predico la verdad. Por eso lo llevo a la meditación acerca de lo que tiene que hacer. Este título que le mencioné hace ratito, que dice, no invoques a los demonios en tus hijos, va en base a lo que está ocurriendo. Y para explicar lo que está ocurriendo, yo quiero invitarlo a que vaya al Deuteronomio capítulo 19. Ahí estábamos en Deuteronomio 7, 6. Ahora vaya al 19, por favor. 18, perdón. 18, 9. ¿Usted lo tiene? Cuando entres a la tierra, le hago un espacio, la tierra es el significado para nosotros hoy de entrar en el cristianismo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué dice? Porque es abominación para con Jehová, y cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Cuál es el punto entonces aquí? Mire, hay muchas restricciones que habla el escritor de Deuteronomio aquí, pero yo quiero enfocarme en la primera. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Hasta ahí me voy a detener. ¿Qué es pasar a tu hija o a tu hijo por el fuego? Mire, solo quiero decirle, no soy esquizofrénico, ni tampoco estoy exagerando nada de lo que le voy a decir, ni se lo estoy diciendo a la ligera. Es estudio, he estudiado este tema, me he metido profundamente a raíz de esa semana, y anteriormente yo ya había pensado predicar este tema, pero lo postergué algunos días. Dije, no, voy a ver más adelante. Seguía estudiando, seguía viendo, pero la semana antepasada, una hermana me preguntó acerca de esto. Después, otra hermana que se comunicó conmigo me habló y me dijo sobre lo que estaba ocurriendo en la escuela de sus hijos, y me preguntó acerca de este tema. Posteriormente, el viernes pasado en la oración, hablaba con un matrimonio de aquí de la iglesia sobre lo que está ocurriendo, cómo la manifestación de los demonios es tangible para nosotros, cómo lo podemos ver también nosotros, pero a veces cerramos nuestros ojos o damos la vuelta al problema y no lo tomamos de frente. Eso no va a servir. Una persona que tiene cáncer, solo con ignorar el cáncer, no va a vivir. Una persona que tiene alguna enfermedad, si no trata su enfermedad, si no pide a Dios, si solamente ignora, eso no le va a dar fuerza para seguir adelante.
El que nosotros no toquemos el tema de nuestros hijos y los demonios no quiere decir que no van a ser tocados por los demonios, ni tampoco vayan a ser usados para mal. ¿Por qué usted, no se ha hecho la pregunta a usted, por qué tantos jóvenes de 12, 13 años, 14, 15 andan en este tipo de prácticas? ¿Por qué tantos jóvenes se cuelgan supuestamente la Santa Muerte? ¿Por qué tantos jóvenes se inclinan por el mal? Porque muchos de ellos desde niños ya fueron sacrificados a los demonios, ya fueron entregados a ellos. Y los padres nunca se dieron cuenta siquiera que entregaban a esos hijos a los demonios. La práctica de sacrificar niños es milenaria, es decir, hay restos que han encontrado los arqueólogos sobre sacrificios de niños en el fuego de más de 3000 años. Porque ese tipo de prácticas hace creer a las personas que de esa forma agradan a su Dios. Porque ellos tienen un Dios iracundo, un Dios vengativo, un Dios malo, que si no se les da ese tipo de ofrendas, ellos van a hacer desastres en la tierra. Su idea se ha ido pasando de generación en generación, e incluso hoy podemos ver, aunque usted no lo crea y no se dé cuenta, se lo digo con certeza, aún existen muchas sectas que sacrifican niños. Créame, hermano, aún existen en estos tiempos sectas que sacrifican niños. Es obvio que usted no lo invitan al sacrificio de niños, son sectas satánicas. Sectas que van en contra de lo establecido por Dios. Para nosotros Dios es la vida, para ellos su Dios es la muerte. Existe. Los fundamentos de los que te quiero hablar ahorita son los que han dado el paso hacia el Halloween, a esa inofensiva práctica del Halloween, a esa inofensiva práctica de culto a los muertos, a esas inofensivas prácticas de adivinaciones y cosas como esas. Esto que le voy a decir es la base, según los historiadores y personas que yo leí parte de sus libros. Dos de ellos, uno se llama John Ankenberg y el otro se llama John Weldon. Escribieron un libro que se llama Facts of Halloween, Hechos de los Halloween. Y otro que estuve leyendo acerca de lo que él hacía es un hombre que se llama también Henry Hoover. Él escribió un tema que se llama Los celtas y la civilización céltica. Estos datos que yo tomaba de ellos me impresionaron en realidad. Estamos hablando de casi 800 años antes de Cristo. No crea que la práctica de esto es nueva. Y quiero llevarlo a que medite sobre esto, porque a partir de este día usted tiene que accionar en su vida. Y tiene que accionar en la vida de sus hijos. Por allá en esos años se comenzaban unas prácticas de unas tribus que se llamaban celtas, las cuales habitaban en Irlanda del Norte, en el norte de Francia y en Inglaterra. Esas tribus celtas, estamos hablando de antes de Cristo, esas tribus celtas tenían prácticas en las cuales agradaban a su Dios, tenían dos dioses principales a los cuales servían. Ellos tenían una infinidad de dioses, pero dos dioses principales, uno se llamaba Belenus y el otro se llamaba Shain. Belenus era el dios del sol, Shain era el dios de la oscuridad o de la muerte. Belenus se celebraba en mayo, pero Shain se celebraba en octubre. Y su fiesta más grande correspondía en apagar todas las lámparas, las luces que tenían en las casas, que eran por lumbre, se apagaban, y esto trataba de ahuyentar supuestamente a los demonios. Y ellos hacían grandes fogatas, muy grandes fogatas, y se reunía toda la gente ahí, y ellos invocaban a Shain, el dios de la muerte, para que trajera a sus muertos, escuche esto, para que trajera a sus muertos del más allá a la vida de ellos y pudieran estar con ellos. Y esos sacrificios, hermano, que se llevaban, no solo incluían, mire, la mecánica que ellos hacían es, antes de preparar todo esto, este sacrificio, ellos iban por las casas pidiendo materiales para la fogata.
Si usted podía dar alguna prenda, si usted podía dar algunos ramas o una mesa o algo que tuviera que no necesitara, eso iba a incrementar las fogatas. Las fogatas se encendían primeramente con ramas de roble, que para ellos era un árbol sagrado. Posteriormente iban echando cosas como esas. Incluso, hermanos, si a usted le va a parecer algo terrorífico, pero incluso había familias que daban hijos para sacrificar a este Dios. Entonces, ese tipo de prácticas de barbarie se llevaron a cabo por cientos de años hasta que Roma conquista esos lugares. Y Roma había conquistado Palestina y había conquistado otras naciones, pero no había llegado al norte de Europa, ni tampoco había ido a Inglaterra. Entonces, el inicio de esta conquista fue 47 años antes de Cristo, pero se concretó hasta el año 53 aproximadamente después de Cristo, o un poquito más adelante, cuando ellos llegan y al ver ese tipo de prácticas, ellos las prohíben. Ellos prohíben que se lleve a cabo ese tipo de prácticas. Imagine usted, los romanos, eran bárbaros los romanos, eran tremendos, eran asesinos. Pero imagínense lo terrible de esas prácticas para que los mismos romanos las prohibieran. ¿Hasta dónde llegaba entonces la maldad de esas personas que los mismos romanos se les consideró algo atroz? Sacrificar niños en honor a dioses falsos. Bueno, se prohibieron, pero no en su totalidad. Se siguieron practicando, de alguna forma, se practicaban sin sacrificios de niños, por lo menos en sacrificios públicos. Pero aquí le va lo interesante. En el año 610, el Papa Bonifacio III, o Bonifacio IV, saca también una celebración que se llamaba el Día de los Santas Almas, algo así lo llamaban. Y ese es para nosotros, los que hoy conocemos, el Día de los Muertos. Pero el Papa Gregorio IV lo traslada en el siglo VIII, lo traslada al 31 de noviembre, queriendo sustituir a la práctica que tenían antes los celtas. Entonces, esa práctica que hoy nosotros llevamos a cabo tiene sus inicios también en la práctica satánica que hacían los celtas. Ahora, ¿quiénes llevaban a cabo todo esto? Los celtas tenían sacerdotes que se llamaban druidas, hombres con conocimiento de astronomía también, de medicina, porque a veces fungían como médicos, conocían de los árboles, conocían la medicina arbolaria, conocían también, incluso hacían operaciones, por decirlo así, quitaban una pierna, hacían ese tipo de cosas. Entonces ellos fungían como sacerdotes también en el pueblo celta y tenían una gran reputación entre ese pueblo. De modo que cuando ellos decían que si había que hacerse un sacrificio humano para calmar al dios Shaín, no faltaba quien entregara a su hijo. Y si se marcaba una casa para que entregara a su hijo y no era entregada, esa casa era señalada y se les hacían muchas maldades. De ahí es que viene la frase que dicen los estadounidenses: trick or treat, trato o travesura. O me das o te hago algo malo. Tiene ese sentido. Los niños no saben, tal vez usted tampoco lo sabía, pero el sentido es de que se dé algo, se proporcione para que se sacrifique a los dioses paganos. Entonces todo esto, a lo mejor, hermanos, nos ha llevado a nosotros, el ignorar todo esto nos ha llevado a nosotros a permitir que nuestros hijos sean vestidos de brujos, de duendes, de diablitos. Nosotros mismos hemos propiciado que se practique el satanismo en nuestros niños. Leía yo o escuchaba acerca de este hombre que le estoy hablando yo, que va también en contra de que a los niños se les hable acerca del sexo. Me dice, esto está terrible. Mira, si llega un hombre que es nacido hombre y que va a un psicólogo para que le haga aceptar que es mujer, a eso le llaman
reafirmación. O sea, eso no es una reafirmación. A este hombre tiene que decirle que es un hombre y que debe de trabajar en eso y que debe de pensar en que esa desviación no es normal, pero a eso que le dicen es reafirmación, porque él en realidad es una mujer en un cuerpo de hombre y solo le están haciendo reconocer lo que en verdad es. Es terrible cómo han tergiversado también el idioma para nosotros. Por eso le hice una pregunta hace un momento acerca de sus hijos. ¿Cuándo se sienta usted con sus hijos para explicarles de Dios? Cuando nosotros dedicamos, mire, usted puede hacer lo que usted quiera y le van a decir, mamá, ¿me puedo poner una mascarita de esto? Sí, mija, póntelo. Papá, ¿me puedo poner un sombrero así que diga así, que tenga como un gorro de brujo? Sí, póntelo, ¿qué te va a hacer eso? Nuestro amplio criterio está perjudicando el pensamiento infantil de ellos. ¿A dónde cree que va a dirigir sus ataques Satanás? No va a venir con usted y le va a decir que cambie de sexo, porque usted es una persona que está ya centrada en su sexualidad. Pero ¿qué tal a los niños de 6 años cuando les dicen que ellos pueden elegir su propio sexo? ¿Qué tal a los niños de 6 años cuando les dicen que ni su padre ni su madre tienen derecho a decirle qué hacer en ese aspecto? ¿Qué tal con los niños de 6 años que les dicen que se toquen entre ellos si así lo desean? Si usted no me cree que eso está ocurriendo, busque información. Busque acerca de lo que está haciendo Canadá en las escuelas. ¿Sabe qué están haciendo? Están metiendo personas vestidas de mujer, siendo homosexuales, a explicarles la transición de hombre a mujer, que es muy normal. ¿Cómo vestidos? Bueno, pintarrajeados, con adornos extravagantes, algo que puede llamar la atención. ¿Creen que no saben lo que hacen ellos? Hermano, en realidad no sabemos nosotros lo que hacen ellos, pero ellos sí saben lo que están haciendo. Espérese 20 años para ver si seamos un mundo gobernado por la sensatez. Usted va a ver que no. ¿Cuánto escándalo se hizo por este congresista binario, no sé cómo se llame, y ya es congresista, ya no es congresista? Ya estamos cayendo en lo más bajo de la humanidad a causa de que nosotros estamos muy tranquilos como si nada pasara. A veces decimos, es que voy a orar porque eso, hermano, no basta que ores. No basta que ores. Le aseguro que millones de personas, de madres de familia, de padres de familia, oraron por sus hijos y sus hijos están muertos ahora. No basta que oremos. Millones de personas han orado por sus hijos, están en la cárcel, o son drogadictos, o son homosexuales, o oraron. ¿Qué fue lo que le dijo entonces Dios a Josué? Mira que te ordeno que te pongas debajo de un árbol y ores, y yo te voy a entregar a todos los demás. Le dijo, te ordeno que te esfuerces y seas valiente, ve con ellos, lucha contra ellos, esfuérzate, extermínalos, yo te voy a ayudar. Pero nosotros no estamos trabajando nada en eso. Es en otros nos dicen, mira, no te preocupes, tu hijo tiene tendencias homosexuales. Pues bueno, pues está bien, pues ya me salió así. Ese es el tema de todos. Señora, aquí ya vi que su hijo no quiere practicar el Día de los Muertos. Sí, maestra, porque yo le dije que no lo practique. Pues si no lo practica, a lo mejor no saque buenas calificaciones. No le hace que no saque buenas calificaciones. Lo prefiero con malas calificaciones que sacrificado a los demonios. Porque nadie está haciendo nada. Las escuelas hacen lo que quieren, las escuelas instruyen lo que quieren, las escuelas llevan a los hijos a un pensamiento distinto y nosotros no podemos hacer nada. Porque es el gobierno. Tome una computadora, tome su teléfono e investigue sobre las opciones de educación de los niños por padres o madres que no están de acuerdo en las prácticas escolares. Infórmese y se va a dar cuenta cuántos miles y millones de personas ya no envían a sus hijos a las escuelas. ¿Y sabe por qué no las envían? Por todo lo que les están enseñando. El gobierno, hermano, tiene que despertar, porque el gobierno se ha propuesto deformar todas las cosas como Dios las había establecido. Y no es el gobierno en realidad. Tampoco era Shaín al que le brindaban los hijos.
tampoco era Belenus, tampoco es Baal, tampoco es Moloch al que le sacrificaban los hijos. Era Satanás, y siempre ha sido Satanás. Solamente hay dos dioses, el Dios verdadero y el Dios falso, que es Satanás, y se representan muchas cosas. Se representan muchos dioses supuestamente, pero nosotros hacemos la fiesta también a esos dioses. Nuestros hijos hacen la fiesta a esos dioses. Y a veces nos quedamos contentos nosotros. Sabemos que nuestros hijos están siendo enseñados en malas prácticas, adoctrinados en el satanismo. Y yo estoy muy a gusto, a lo mejor leo la Biblia y creo que eso me va a salvar a mi hijo. No, no lo va a salvar. Eres tú quien tiene que enseñarle. Eres tú quien tiene que luchar por tu hijo. Eres tú quien tiene que decirle, mira, Cristo es la vida, mi hijo. Cristo hizo esto. Mira, Dios nos trajo de esta forma. Dios nos ayudó de esta forma. Lejos de vestirse con un traje de bruja. Lejos de vestirse con un traje que engaña solamente a los niños. Estados Unidos ni siquiera tiene la idea de todo lo que está haciendo. Estados Unidos proyecta al mundo que el Halloween es de ellos. No es cierto que el Halloween es de ellos. La palabra Halloween se usó desde 1700, desde el año 1300 y feria. No es más decir, ni siquiera había sido conquistado Estados Unidos cuando ya se usaba la palabra Halloween. Pero ahora la raza, la gente, las personas están siendo instruidas en una falsedad y no abrimos los ojos. Por eso este tema que te estoy hablando al principio te dije, se llama no sacrifiques a tus hijos. No los des, no invoques a tus hijos los demonios. Ellos están contentos de que tú les permitas todo eso. La homosexualad o supuesta homosexualidad de los niños es inducida, hermanos. Es inducida. Grandes personas o grandes empresas se han fijado en lograr que la humanidad se convierta para el otro lado. Se lo han propuesto y lo están logrando pasos agigantados. Hace 50 años, ni el 1% de las personas se declaraba homosexual. Ahora estamos arriba del 18%. Pregúntenle a los jóvenes. Hagan una encuesta en una escuela y pregúntenle a los jóvenes. Más del 18% dicen que no son lo que su cuerpo aparenta. No nacen así. No nacen. La prueba de que no nacen así es lo que estamos viendo en estos tiempos. Que a raíz de estos últimos 10 o 15 años que el homosexualismo casi ha sido obligado, la gente está cambiando. ¿Por qué? Porque somos mentes débiles. Porque no tenemos la capacidad de ir en contra de las falsas enseñanzas. Porque no nos instruimos. ¿Cuántos de aquí, no se me vaya a ofender, pero cuántos de aquí estaban contentos porque ganó Biden y no quedó Trump? La gente estaba contenta por eso. Ahora investiguen lo que ha hecho ese satánico. No, es que Trump habla de una forma muy inadecuada, sí, pero Trump estaba permitiendo las cosas que Dios permitía. A la manera que usted quiera, pero Trump glorificaba a Dios. Ahora permitiendo el aborto, ahora promoviendo la homosexualidad, ahora quitando todo lo establecido por Dios, y estamos contentos. ¿Por qué? Porque Biden dijo que iba a proporcionar visas más fácilmente. Mire con qué nos compran. Y esto ha sido una constante en el cristianismo. Esto ha sido una constante en la humanidad. Y cuando nuestros hijos están en problemas, cuando nuestra propia vida está en ciernes, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Leíamos la semana pasada en el libro del Éxodo, el tema con el que hablamos nosotros. Dice la palabra de Dios: si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si cumplieres sus mandamientos, si cumplieres sus estatutos, si te sujetares a él, dice, no enviaré las enfermedades que envié a Egipto, porque yo soy Jehová tu sanador. Eso leíamos la semana pasada. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros sujetarnos a la palabra de Dios? Mucho. Parece que perdiéramos toda la vida. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros ser obedientes a la palabra de Dios? Mucho. Pues me va a impedir que mienta, me va a impedir que hable mal de mis hermanos, me va a impedir que vea cosas inadecuadas en mi teléfono.
Pues eso es jugar al cristiano. No esperamos que haya resultado en nuestros hijos si yo mismo estoy jugando con mis hijos. Si yo mismo pongo en riesgo la integridad espiritual de mis hijos al permitirles que hagan todo ese tipo de cosas. Hermano, ellos no pueden, no tienen la capacidad ni siquiera para discernir qué es bueno o qué es malo en la espiritualidad. Es usted que los tiene que inducir. Dice en el capítulo, ahí en el Deuteronomio donde leíamos, versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No me responda. Pero cuando en la mañana le decimos a nuestro hijo, hijo, que Dios te bendiga, acuérdate que Dios te ama. Mira, ven, te voy a leer un pasaje de la Biblia antes de que te vayas. Si nos levantamos todos fodongos, ahí lo queremos que se tome el chocomil y que se vaya. Bueno. Y llegando ahí a la escuela, ahí tiene de todo, hermano. Ahí tiene un cóctel completo. Ahí tiene para escoger en la mesa lo que quiera. ¿Quieres homosexualidad? La tenemos en la mesa de este lado. ¿Quieres lesbianismo? Aquí la tenemos de este lado. ¿Quieres idolatría? Aquí está. ¿Quieres también para acá satanismo? Acá lo tenemos. ¿Cuál quieres? Y si quieres de todos, agarra poquito como en el buffet. ¿Y qué le diste tú en tu casa? ¿Qué le di yo en mi casa? ¿Ni un desayuno? ¿No le diste ni una palabra que lo aliente, ni una palabra que lo guíe en cuanto a ese tipo de cosas? ¿Cómo quieres que no caigan estos niños? ¿Cómo queremos que no caigan estos niños si nosotros nunca los protegimos? No me voy a decir que usted los baña con escudo, ¿verdad? Con eso ya va protegido. Esto es serio, hermanos. Está ocurriendo, en estos tiempos está ocurriendo. Las cosas están cambiando. Si usted está viviendo en tiempo pasado, necesita actualizarse, necesita documentarse y leer. Leía sobre estos dos escritores en el comportamiento de los druidas y los celtas. Los druidas, hermanos, mantenían a todas esas tribus unidas. Y los mantenían porque tenían esa autoridad de parte de Satanás. Y ellos eran obedientes a lo que los druidas decían. Si un druida, un sacerdote de esos, hermanos, si uno de ellos echaba fuera de la tribu a un hombre, casi lo andaban matando en ese momento. Estaba desterrado completamente. Y hasta en eso hemos perdido nosotros esa fidelidad de la que la Biblia nos habla. Porque mire, hermano, se lo voy a decir con sinceridad. Muchos en la iglesia ven al pastor como una fuente de ayuda, pero no como una fuente de autoridad. Y cuando llama la atención, ¿sabe qué hace? Se van. Así, se van. Ya no están aquí. Yo no los corrí, solamente se van. ¿Por qué? Porque llamé la atención de una persona que está haciendo las cosas mal. Y el pastor se vuelve el peor canalla que puede haber en la tierra. Y lo hacemos ver como, no, es que el pastor me hizo esto y esto otro. Malvado pastor. Yo soy el canalla, yo soy el malo, yo soy el codo, todo soy. Menos el que tiene autoridad aquí. Tan sencillo se los voy a decir, muchos de ustedes no vienen a la iglesia y ni siquiera me dicen, pastor, no voy a ir por tal cosa. O sea, el pastor está pintado. Si se ocupa que le ayude, sí, al pastor, necesito que me ayude. Pero ¿dónde está la autoridad del pastor? ¿Dónde está la autoridad que Dios puso en un ministro? Entonces, ¿somos o no somos una iglesia? ¿Somos o no somos instructores de nuestros hijos? Si yo instruyo a mi hijo de lo que yo soy, ¿qué pasará en 10 años? ¿Respetarán los niños a los pastores? Obviamente que no. Si cada vez el pastor está teniendo menos autoridad. El trato o el tema de los niños es algo serio, hermanos.
Es algo muy serio. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que tienen que ser instruidos. No van a nacer ellos instruidos. Usted los tiene que instruir. No van a nacer ellos con el conocimiento de Dios porque usted es cristiano. Usted lo tiene que instruir. No se asombre si su hijo llega de la escuela y le dice unas barbaridades que hicieron allá con sus amiguitos en el baño. Fíjate, mamá, que fulana nos enseñó esto y esto otro. Eso está ocurriendo en estos momentos. Sus hijos están siendo adoctrinados de esa manera. Eso está ocurriendo. Y el cristianismo mundialmente se está ocupando de hacer sus fiestas de celebraciones allá, que vamos a hacer un avivamiento, que vamos a hacer otro acá, pero no, ni siquiera trata con sus propios hijos. El cristianismo no está destinado para que seamos nosotros o hagamos ese tipo de avivamientos o de fiestas cristianas. El cristianismo está destinado a que usted predique la palabra de Dios en donde quiera, que usted enseñe la palabra de Dios, que usted enseñe. ¿Y sabe dónde empieza usted? En su casa, con sus hijos. Ahí empieza. Desde hace algunas semanas me he estado dando cuenta que los maestros por ahí envían tarea a los papás de los niños. Por favor, no vaya a levantar la mano y me digan, no, yo sí la hago con mis hijos. Porque los testimonios de los mismos niños dicen lo contrario. Yo se le dije a mi mamá, pero me dijo que estaba muy ocupada. Yo también le dije a mi papá, pero me dijo que no, que iba a jugar las Chivas con América. Pues no es posible que eso se logre, o que usted logre una familia integral en Cristo, si usted mismo no es el ejemplo para su hijo. No es posible que los niños que desde un principio que nosotros vemos fueron sacrificados a los demonios, aún se siga practicando hoy, porque nosotros no hacemos nada. Por eso lo invito, hermano, a que medite, a que le enseñe a su hijo el sacrificio de Jesucristo y que no hay más sacrificio que se tiene que hacer. Por eso le invito a usted a que hable con su hijo y le diga que la sangre de Jesucristo fue derramada para que él no necesitara ninguna otra cosa. Por eso le invito para que le diga a su hijo que las mentiras que le están diciendo en la escuela, yo sé que es crítico y difícil esta situación, ¿cómo envío a mi hijo y le digo que en la escuela están diciendo mentiras? Pero sea específico, enséñele que la historia, que las matemáticas, que la biología, que las ciencias o cosas de esas, probablemente todo esté correcto, pero la escuela no está para proporcionar una educación sexual. Es usted el que se la tiene que proporcionar a su hijo. La escuela no está para proporcionar una educación espiritual, es usted. No deje que los adoctrinen en otras cosas satánicas. Usted hable con sus hijos, dígale, mira hijo, lo que es la sexualidad y lo que es de espiritual, nosotros te lo vamos a enseñar. Todo lo que tú escuches de eso allá afuera, no pongas atención. Pregúntame a mí. Pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá. Pregúntale quizá a tu hermano mayor que ya ha sido instruido por nosotros también. Es de la forma que nosotros podemos lograr una integridad en la familia cristiana. Niños sanos, niños que glorifican el nombre de Dios desde un principio con sus acciones. Imagínese usted, y le voy a decir los riesgos porque están ocurriendo. Si su hijo, si su hija no comparte ese tipo de prácticas de la escuela, como hacer culto a los muertos, como el día de Halloween, como hacer adivinaciones, como jugar el Charlie o ese tipo de juegos satánicos, lo van a marginar. Prepárese usted para hacer el respaldo de él. Porque los niños que no están instruidos para eso, el error lo tiene su hijo y no ellos. Porque su hijo está instruido para el bien y ellos están siendo instruidos para el mal. Por lo cual usted va a tener dificultades. Prepárese, lea, por favor, instrúyase. Yo sé que hay muchísimos libros malos, pero hay libros buenos que le pueden instruir a usted en la verdad.
Hay libros que pueden dedicarle, que pueden ayudarle a dedicar ese tiempo a sus hijos, a instruirlos en las cosas de Dios, a instruirlos en su sexualidad. No deje que esto pase. Quiero terminar con esto. Hace algunos años, por allá en los años 1400, surge un movimiento que se llamaba el Renacimiento. Posteriormente siguió este Renacimiento que surge en Europa, acomodó todas las cosas y malas prácticas a nuestras propias tradiciones. Si nosotros no estamos instruidos en esas cosas, nuestros hijos van a ser comidos, van a ser sacrificados. El Renacimiento tuvo muchos beneficios, pero a la vez todo este tipo de prácticas las humanizó, como hoy se quieren humanizar todas las cosas. A Dios no lo podemos humanizar. La ley de Dios está puesta para nosotros y no podemos cambiarla de ninguna manera. Meditemos en ese tipo de prácticas. Si usted puede, dígale a su primo, a su prima: oye, no vistas a tu hijo como diablo, no vistas a tu hijo como brujo, no le inculques el mal desde niño. Háblale de Dios, háblale de la misericordia de Dios, háblale del sacrificio de Dios, instrúyelo en la vida y no en la muerte. La Biblia dice que Jesús venció a la muerte. Instrúyalo en el vencedor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dios tiene el poder, hermano. No permita que se instruya a los niños en un sacrificio malo, sino, como dice la palabra de Dios, instrúyalos en un sacrificio limpio, santo, agradable a Dios. Ese es tu culto racional. Meditemos en qué están aprendiendo nuestros hijos. No lo echen en saco roto. Meditemos en lo que será en algunos años si nosotros hoy invocamos los demonios sobre ellos. No se asuste después. Esto es un llamado de advertencia, es un llamado a la razón, a instruir a niños, a criaturas pequeñas, sobre un camino en donde usted después va a ver los resultados, sean buenos o sean malos. Salomón dice en el libro de Eclesiastés: joven, deleítate en tu juventud, gózate en los placeres de tu corazón, pero toma en cuenta que de todo esto darás cuenta a su tiempo. Si usted tiene en sus manos la oportunidad de instruir a sus hijos, o tiene en sus manos la oportunidad de no instruirlos. Pero no culpe, por favor, al pastor, ni culpe tampoco al maestro que está ahí adentro dándole clase a sus niños. Esto es una ayuda de nosotros para sus hijos, pero la responsabilidad de educar a sus hijos está sobre ustedes. No queremos que nuestros hijos sean victoriosos, enseñémosles la victoria. No los vistamos de muerte, sino de vida. Queremos que nuestros hijos sean triunfadores, enseñémosles el triunfo de Jesús en la cruz. Enseñémosles la gracia de Dios, por cual ellos pueden ser salvos, porque aún ellos, siendo niños, no han aceptado a Jesucristo aún en su corazón. Usted tiene que enseñarle todas esas cosas y ver el resultado de una familia íntegra espiritualmente en Cristo. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta tarde, perdón. Te damos gracias porque nos permite, Señor, instruirnos en tu palabra. Te damos gracias porque a pesar, Señor, de tantas adversidades en el mundo, tú nos has guardado. Te rogamos, Señor, que nos des capacidad, entendimiento, inteligencia y sabiduría, Señor, para llevar a nuestros hijos al buen camino, para no sacrificarlos, Señor, a los demonios, para no invocar a los demonios en sus vidas. Te pedimos, Señor, que nos des la inteligencia, que nos des el tesoro, Señor, y la búsqueda, para que nuestros hijos sean instruidos por el camino de la verdad.
por la razón de Jesucristo, a la cual, Señor, tú nos trajiste como un medio de salvación, la razón de su muerte, Señor, el entendimiento de su muerte, el cual viene a nosotros como ese bálsamo de vida, Señor. Te pedimos, Dios, por los niños, te pedimos por los padres de los niños, por los abuelos de los niños, Señor, que también tienen injerencia sobre ellos, que les enseñen la verdad, que les enseñen, Señor, a ser niños de Dios, así como tu palabra lo dice, Señor. Dejar que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Todo esto, amado Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.